Estás parado en la orilla de un río de hace 50.000 años. Es mediodía, el agua está quieta, llevas horas caminando y tu grupo necesita cruzar. El río no parece profundo, tal vez 1,5 metros. Puedes ver el otro lado claramente. Das un paso dentro del agua y luego otro. El río llega a tus rodillas y luego a tu cintura. Y entonces el agua explota. Algo emerge desde el fondo con una velocidad que tu cerebro no puede procesar. 800 kilogramos de músculo, hueso y escamas. Y una boca que se abre a casi 90 grados. Con dientes del tamaño de tu mano. Y antes de que puedas reaccionar, ya no estás de pie. Hablamos de Purosaurus, el cocodrilo más grande que jamás haya existido. 12 metros de largo, más grande que un autobús. Y durante millones de años fue el dueño absoluto de los ríos de Sudamérica. Pero Purosaurus no era el único. Durante la mayor parte de la historia humana, el agua no era un recurso, era una trampa. Y lo que acechaba dentro de ella era peor que casi cualquier cosa que existiera en la Tierra. En 1986, paleontólogos en Brasil encontraron el cráneo casi completo de un animal que cambió lo que sabíamos sobre los depredadores acuáticos prehistóricos. Pertenecía a Purosaurus brasiliensis y cuando terminaron de reconstruirlo, los números eran difíciles de creer. Tenía una fuerza de mordida estimada en 69.000 newtons. Para comparar, un cocodrilo del Nilo moderno, uno de los animales más peligrosos de África de hoy, tiene una mordida aproximadamente de 22.000 newtons. Purosaurus mordía 3 veces más fuerte. No trituraba presas pequeñas, trituraba tortugas gigantes, grandes mamíferos, todo lo que se acercaba al agua. No perseguía, solo esperaba completamente inmóvil durante horas. Los ojos y las fosas nasales en la parte superior del cráneo le permitían mantenerse casi completamente sumergido. Desde la orilla, el río parecía vacío, pero no era así. En los mismos ríos donde él cazaba, se encontraba otro cocodrilo de casi 10 metros, con un hocico estrecho diseñado para atrapar peces a grandes velocidades explosivas. Su nombre era en los ríos sudamericanos, hace 8 millones de años, contenían 7 especies distintas de cocodrilos gigantes, todas enormes y activas y cazadoras. El agua era literalmente un campo minado con escamas, y no solo en Sudamérica. En los mares pocos profundos que cubrían Europa y Asia hace 5 millones de años, Leviathan Mevillei cazaba activamente. Era un cachalote con dientes funcionales en ambas mandíbulas, algo que los cachalotes modernos no tienen. Era un cachalote de 15 metros de largo, dientes de 36 centímetros, los más grandes que cualquier animal mordedor conocido. No filtraba plancton, cazaba ballenas y compartía los océanos con el megalodón al mismo tiempo. 2 monstruos, el mismo océano al mismo tiempo. Los humanos modernos llegamos a la costa de África hace aproximadamente 160.000 años y en algún momento empezamos a mirar el agua no como una trampa, sino como un recurso. Ese cambio no fue rápido ni seguro. Los restos más antiguos de pesca humana vienen de la cueva de Blombos, Sudáfrica, con aproximadamente 140.000 años de antigüedad. Huesos de pescado, herramientas específicas, evidencia de que alguien entró deliberadamente al entorno más peligroso que existía y decidió extraer comida de él. Ese alguien tuvo que observar, calcular y crear herramientas que le permitieran cazar, sin entrar completamente al agua, y varios de ellos murieron aprendiendo, porque los depredadores acuáticos tienen una ventaja que los terrestres no tienen. Su entorno los oculta completamente. Un tigre de dientes de sable en el pasto puede ser detectado. El movimiento del pasto, el silencio repentino de los pájaros, el olor que trae el viento. Pero un cocodrilo bajo el agua no produce ninguna señal. No hay una rama que se quiebre, no hay una huella visible, no hay sombra que se mueva. Está ahí y no está, y no lo sabes hasta que ya es demasiado tarde. ¿Cómo lo resolvimos? De la misma forma que resolvemos todo, observando durante generaciones y acumulando conocimiento que ningún otro animal podía transmitir. Los cocodrilos siguen patrones predecibles. Son más activos al amanecer y al atardecer.
Prefieren orillas con vegetación densa donde pueden camuflarse. Las zonas de corriente son más seguras que las aguas quietas. Los pájaros que se elevan de golpe de la orilla significan que algo se movió debajo. Ese conocimiento no se aprende en una tarde, se construye durante décadas, se transmite verbalmente de padres a hijos, se convierte en regla cultural. No te acerques al río al atardecer. Si los pájaros vuelan, retroceden. Nuestros ancestros aprendieron a leer el agua exactamente igual que la tierra y luego dieron el siguiente paso. No solo evitar a los depredadores acuáticos, sino también cazarlos. En sitios arqueológicos junto al río Nilo, con más de 50.000 años de antigüedad, hay evidencia de cacería internacional de cocodrilos, grupos coordinados, herramientas específicas, estrategias de distracción. 5 humanos con lanzas y un plan podían matar a un cocodrilo de 3 metros. Lo mismo que hicieron con los grandes depredadores terrestres, lo aplicaron en el agua. El resultado final fue el mismo de siempre. Las especies que sobrevivieron hasta nuestra llegada fueron cazadas, desplazadas, reducidas. El Nilo tenía cocodrilos de 6 metros hace 10.000 años. Hoy el promedio llega a 4 metros y evitan activamente los humanos. Los que no aprendieron a evitarnos no dejaron descendencia. Esta es la pauta que se repite sin excepción. Llegamos, observamos, aprendemos, y el depredador que durante millones de años no tuvo enemigo natural, de repente enfrenta algo que para la evolución no lo preparó. Un animal aprende mucho más rápido de lo que la evolución puede responder. No éramos más fuertes que Purosaurus, no éramos más rápidos, no podíamos detectarlo bajo el agua, pero podíamos hablar entre nosotros. Podíamos recordar lo que ocurrió hace 3 generaciones en ese río. Podíamos decidir no cruzar por ese punto y caminar 2 horas hasta encontrar uno más seguro. El mayor depredador que jamás cazó en agua dulce medía 12 metros y tenía la mordida más poderosa de cualquier animal terrestre conocido. Nosotros medíamos 1,60 m y teníamos uñas planas y aún así aquí seguimos.